Bueno, estamos empezando a entender que al final el lenguaje es el que determina la realidad con la que estamos incluidos, estamos luchando, estamos en comunicación todos los días, ¿no? Nadie me puede demostrar que la realidad no existe. Esto es lo primero por lo que hay que empezar, digamos, en pensamiento, ¿no? Estamos diciendo que un pensamiento crítico, ¿verdad?, sirve para cuestionar las cosas, para crear problemas. Vamos a crear el problema más gordo que existe. Es decir, la realidad no existe. Nadie la puede demostrar. Vamos a intentar demostrar que no existe. Como dijo hace muchos años un filósofo llamado Berkeley, no tenemos acceso directo a lo que entendemos como realidad, lo que Kant llamaba el noúmeno, ¿no?, la cosa en sí, ¿no? Cuando tocamos algo, digamos, todo viene a través de nuestros sentidos, no existe un acceso directo, simplemente son como nuestros sensores que nos transmiten, digamos, una información, unos datos, que luego nuestro cerebro, nuestra inteligencia, procesa de una determinada manera, y esa determinada manera solo es posible a través del lenguaje. El lenguaje es el que realmente clasifica las cosas, las ordena y les da un significado. Si nosotros somos una hormiga y un hombre, una persona, la chafa no sabe lo que ha pasado, no tiene un marco mental para entender qué ha pasado. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros con fuerzas que no conocemos y que probablemente nos pasa. Por lo tanto, cuando entendemos algo, por ejemplo, que toco una superficie y me quemo, o cuando huelo una manzana, es porque tengo también un lenguaje que me permite estructurar todo y entenderlo. Y que eso es un proceso cultural, humano, que no tiene que ver con una persona, que tiene que ver con muchas y que tiene que ver con la relación entre grupos sociales y que madura con el tiempo, y es un proceso complejo. Los que no entienden este tipo de... Es decir, sí existe la realidad, pero vamos a decir que no la podemos conocer completamente. Y si no la podemos conocer completamente, tanto nos da. Nosotros tenemos esa realidad mediada, esa realidad que vivimos en el lenguaje. Los que no entienden que el lenguaje está en todas partes, en medio de todo lo que hacemos, es lo que podemos llamar, lo que se llama en filosofía la metafísica de la presencia, ¿no? Lo que un profesor mío llamaba como tochología, ¿no? Es decir, que cuando te tiran un tocho, pues te hace daño, ¿no? Te lo tiran a la cabeza y tú dices, esto es una verdad absoluta, pero realmente no lo es, como os he explicado con el ejemplo de la hormiga. Solo depende de las categorías mentales del lenguaje que nosotros tenemos. El mundo, la realidad, es lenguaje. La estructura del mundo es la estructura del lenguaje. La historia cultural de los colores, por ejemplo, nos permite entender esto de una manera bastante gráfica, ¿no? Los primeros pobladores solo distinguían a veces dos colores, ¿no? Los claros y los oscuros, ¿no? Como el blanco y el negro, aunque hubiera muchos más colores, y hoy en día sabemos que podemos distinguir millones de colores. Luego hay otras sociedades, otras culturas que tenían 3, que tenían 4, que tenían 10. También había grupos que se ponían en contacto con otros, los que tenían 2 y los que tenían 3, y se unificaban, pues tenemos 4. ¿Por qué? Porque la complejidad al final te ayuda a construir cosas mejores y a dominar más, digamos, todo tu entorno, ¿no? Adaptarte mejor a tu entorno. O sea que la inteligencia, en su adaptación al entorno, construye una complejidad, ¿no? Un poco en oposición, pues, a esa entropía con la cual vivimos en el universo, ¿no? En el cual toda energía se enfrenta, ¿no? Entonces, el tema de los colores es bastante interesante
Porque a nosotros nos parece, ¿no? Pues esto, el mar es azul y es completamente azul y no hay ninguna duda de ello y todo el mundo lo tiene que ver igual, pero no es verdad. Sabemos que, por ejemplo, pues hay enfermedades, alteraciones de los ojos, de la vista, que algunas personas pueden ver los colores de manera diferente y por lo tanto no podemos ver como que hay trampa en esto, ¿no? No, el color azul simplemente es una estructura de significado de oposiciones, donde, digamos, el azul simplemente no es negro, no es rojo, no es amarillo, no es blanco. Digamos, es una estructura completa, no es un color que se corresponde con la realidad, es una estructura que funciona, todos los colores funcionan juntos. Esa es la estructura de significado con la que funcionamos en el mundo, en todas las cosas, y es totalmente arbitraria, se ha construido a través de la interacción humana, pero no por ese contacto, digamos, que suponemos a la realidad. Todo esto no es fácil de entender, pero es lo primero que tenemos que empezar a hacer si queremos pensar de verdad. Tenemos que dudar del mundo donde vivimos, de la realidad donde estamos. Es decir, al final todo se va a quedar igual, pero lo vamos a entender de una manera diferente y esto es completamente fundamental para seguir adelante reflexionando sobre otras cosas.